Vale. Raquel, no sé. Tenía que sentar, tenía que sentar. Creo que lo que diré estará bien. Sí. A ver, vamos a ir comenzando ya, por favor. Sentaros. Podéis ir sentando, ya tomando asiento. No sé, vas a necesitar otra silla. Otra silla va a ser. No. Tenéis que probar la proyección. ¿Quién va a proyectar? Va a esperar para un libro. No lo sé. Soy pura. Soy pura. Ah, espera, segundo. Con la segunda mesa, ¿no? Segunda mesa, ahora me toca. Es la segunda mesa, creo. La de... Que como este señor ha venido ahora. En la segunda mesa, ¿no? La primera. La primera, entonces súbete para acá. Súbete para acá. Así es verdad. Perdona, hija. ¿Y Emilio? Ya está. Emilio. Emilio, venga. Ah, mira, que llegas. ¿Qué tal? Escuchabas tú con la pancarta. Juanjo. A ver, yo creo que necesitamos otra silla. Déjame otra silla, por favor. Otra silla para allá. Yo no necesito silla. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. Ya, por favor, podéis tomar asiento. Y vamos a comenzar. Queremos aprovechar bien el tiempo. Buenas tardes. A ver, los de la mesa os podéis ir sentando. Así rápidamente, yo voy a hacer de coordinador de las jornadas. Cualquier cosa que tengáis, pues sabed a quién acudir. Estas jornadas que ha organizado, programado Redes Cristianas con la colaboración muy intensa de Europa Laica y de la Asociación Recuperando. Bien, bienvenidas y bienvenidos todos los que habéis hecho este esfuerzo de dedicar esta tarde del domingo a algo como esto, que es, en definitiva, es un problema de todo el Estado, de todo el país, y entonces nosotros queremos participar. Agradecemos pues vuestra presencia física aquí y también, como sabemos que hay gente que lo está viendo por streaming, también les saludamos y estamos muy contentos de tenerles con nosotros. Esperamos que os resulte agradable. Después, quería deciros 2 o 3 detalles muy breves. Todo lo que hagamos en estos días de las jornadas se va a grabar. Se va a estar proyectando por streaming, pero a la vez se va a quedar grabado y podemos recogerlo, mirarlo en la web de Redes Cristianas. Ahí aparecerá y no sé si se podrá enviar a alguien más, pero bueno, ahí aparecerá. Queremos ser muy respetuosos con el horario que hemos fijado en el programa. Por lo tanto, vamos a ser muy puntuales en todo. Al acabar este momento, va a haber una primera mesa que ahora la va a presentar Raquel, pero al acabar esta primera mesa no nos vamos, salvo por un imperativo muy especial, vamos a seguir en la sala porque vamos a presentar unos libros. Como en un mismo acto, ¿no? Al acabar esta mesa presentaremos los libros. Después dejaremos unos minutos, 5 o 6 minutos, antes del comienzo de la segunda mesa. Queremos que la segunda mesa comience pues más o menos en torno a las 7. Esperamos que vayamos bien. Bien, y luego solamente me falta de detalles que quiero decir. Solamente me falta presentaros a Raquel. Raquel, que es de Somos Iglesia, es una de las portavoces de Redes Cristianas
y es la que va a hacer la apertura y la presentación de estas jornadas. Raquel, cuando quieras. Aquí. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Evaristo, tanto a los que habéis venido aquí, os saludo en nombre de Redes Cristianas, como a los que nos estéis escuchando por el canal YouTube. Así que a todos bienvenidos y muchas gracias por participar en estas jornadas. Quizá, no sé si todos estáis familiarizados con lo que es Redes Cristianas. Se creó en 2006 como un espacio de coordinación de grupos de base de todo el Estado español y todavía seguimos, vamos cumpliendo años, pero todavía seguimos peleando. He sacado algún párrafo de la Carta de Identidad que dice: queremos ser otra voz crítica y alternativa y coordinarnos para dar una respuesta conjunta en pro de la transformación democrática de la Iglesia y la sociedad. Estamos inspirados en el Evangelio y en el espíritu del Concilio Vaticano II. Queremos luchar por la justicia en el mundo, sintonizando con el Papa Francisco cuando habla de la Iglesia pobre y de los pobres y para los pobres, y cuando en el Evangelio leemos que no podemos servir a Dios y al dinero. El tema de las inmatriculaciones, tan pronto como fuimos conscientes de ellos, nos pareció, además de un gran escándalo, algo muy grave, muy importante y sobre el que no podíamos pasar con indiferencia. Esto nos llevó a colaborar enseguida con la asociación Recuperando. Tenemos uno de nuestros, digamos, características de nuestras Redes Cristianas, de este espacio de coordinación, el poder colaborar y trabajar tanto con asociaciones de dentro de la Iglesia como con asociaciones civiles, laicas o como se quieran llamar. Y la experiencia para nosotros es muy buena. Entonces, en estos años hemos estado aprendiendo también mucho de toda la documentación que Recuperando ha ido aportando. Nosotros también hemos hecho escritos, pero ahora queremos dar con estas jornadas un paso más. No solamente sensibilizar, que todavía sigue siendo importante porque desgraciadamente muchas personas, tanto en la Iglesia Católica como fuera, no acaban de aclararse bien de qué es lo que pasa y cuál es la gravedad del problema, pero en estas jornadas se quiere ir más allá, con propuestas, con peticiones y con reflexiones. Los lemas que se han puesto creo que son completamente claros: a desinmatricular y es hora de devolver. Creo que está claro cuál es el objetivo de estas jornadas. Como habréis visto, si habéis cogido el díptico, el programa, que ahí tenéis todavía unos cuantos, va a haber esta tarde 2 mesas redondas, una presentación de 2 libros que también van muy en el contexto de los temas que se va a hablar, y luego mañana otra mesa redonda y un gesto público en la Catedral de la Almudena, en la Explanada, en la calle Bailén, y luego se va a leer un manifiesto que se va a llevar a la Nunciatura, a la Conferencia Episcopal y a la Presidencia del Gobierno. Entonces, ahí tenéis los datos. Lo que sí quería señalar es que se va a abordar el tema desde diferentes ámbitos, que puede ser el periodismo, la teología, el derecho civil, la poesía, la filosofía, la historia, etcétera. Es decir, que este tema merece que se aborde de diferentes aspectos, y eso es lo que hemos querido hacer en las mesas redondas. Por supuesto, la de mañana tendrá unos ponentes donde, aunque tengamos toda responsabilidad, pero van a representar a la Iglesia Católica, al Gobierno, etcétera, donde ahí pues hay una responsabilidad especial. Sí, perdón. Gracias. Disculpad, que igual no me estabais escuchando. Bueno, no me quiero alargar más, simplemente quería presentar a la moderadora de esta primera mesa y así luego ella ya puede presentar a los 3 ponentes. Entonces, Yum es una periodista. Yo he aprendido mucho, no la conocía, pero he aprendido mucho en estos días de ella. Creo que lo que voy a decir se queda muy corto, pero es una periodista licenciada en Historia y absolutamente comprometida, militante y activista con muchas causas, tanto desde que era joven, de que era estudiante,
en la zona sobre todo de Alicante, pues su nombre está asociado al movimiento comunista del País Valenciano. Después también estuvo en Podemos, de hecho estuvo en algún periodo elegida en las Cortes de la Comunidad Valenciana. Después su nombre también se une de una manera muy importante al movimiento feminista. Tiene libros sobre cuestiones relacionadas con las mujeres republicanas, con las mujeres del 36, ha hecho guiones de televisión, en fin, un montón de cosas que no para, una persona completamente activa y ahora mismo en Alicante está trabajando también en las cuestiones del patrimonio de Alicante, ¿no? O sea que en ese sentido pues muy afín para lo que se va a tratar en esta mesa redonda. Así que gracias de nuevo por participar y ya le dejo la palabra a ella. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, compañera, por esta presentación. Gracias a las redes cristianas por posibilitar este espacio de reflexión y de debate, también de conocimiento y de protesta, ¿no? Y de reclamación respecto a las causas que nos han reunido, que tienen que ver con las inmatriculaciones de la Iglesia. Pero por ir un poquito más allá, señalar también cuántas cosas tiene pendientes el Estado respecto a la ciudadanía y la Iglesia Católica respecto a la democracia que tenemos, ¿no? Yo fui una adolescente que tuvo la suerte de atravesar su adolescencia en un colegio de monjas en el momento en el que el Vaticano II cumplía algunas de sus medidas, ¿no? Y ese acercamiento con aquel momento de cambio de la Iglesia que yo vivía como una novedad y no me daba cuenta que era una transformación, pues tendría 13, 14 años, pues en realidad mis principios sociales y mi compromiso con la vida pública tuvo que ver y nació en aquel momento, ¿no? Por aquel compromiso que tenía que ver con lo que decía Juan 23 acerca de la Iglesia de los pobres, ¿no? Y bueno, como de ahí salí del colegio de monjas y me convertí en una activista en un mundo en el que empezaba a cambiar nuestra sociedad, aquella sociedad que salía del franquismo y que esperaba tener una democracia plena, que aún luchamos por ella, ¿no? Yo quería señalaros también que en esas múltiples militancias en las que estoy, que tiene que ver con poner en marcha una organización Salvem el nostre patrimoni en Alicante, que tiene que ver también con la reclamación de la defensa de nuestro patrimonio y de nuestros espacios públicos y culturales. Está también la causa. Esta mañana mismo he participado en una manifestación en defensa de los derechos de las madres, de las familias, de los bebés robados, ¿no? Un asunto en el que la Iglesia es plenamente responsable y todavía no ha dado cuenta ni ha presentado, ni facilita las investigaciones ni las ayudas a los cientos de miles de niños, de personas, de niños y niñas que ya son adultos y que no saben que forman parte de una familia que no es la que aparece, ¿no? Todo esto, entre mis múltiples militancias, también la memoria histórica en la que la Iglesia no ha dado cuenta de sus vínculos y sus crímenes vinculados a la dictadura y cómo pues todos esos asuntos quedan todavía pendientes, ¿no? A pesar de tantos esfuerzos por cambiar uno más, ¿no? Y cómo la lucha contra las inmatriculaciones pues tiene que ver también con un cuestionamiento de que el papel de la Iglesia Católica en el Estado español y la necesidad, ¿no? de esclarecer tantos comportamientos falsamente democráticos, ¿no? Quiero agradeceros estar en esta mesa, quiero agradecérselo a Asun, que desde Europa Laica me llamó para que participara en ella, ¿no? Y aquí estoy en la medida de mis posibilidades. Quiero señalar que me acompañan esta tarde
unas personas que están estrechamente vinculadas también a la lucha por la democracia y en ese sentido de la investigación. Quiero, hay una persona que está anunciada y que es Fátima Frutos, que no ha podido, que ha disculpado su presencia porque en este momento es una poeta, estaba en Alemania presentando e inaugurando una ópera que estrenaba en estos días y que no ha podido venir a la cita, ¿no? Pero bueno, en fin, entre las militantes y los militantes y activistas, investigadores comprometidos también con la lucha democrática y con la investigación y esta necesidad de tener este Estado democrático, pues está con nosotros esta tarde Pura Sánchez, que para mí también es una alegría, con la que he compartido también asuntos relacionados con la investigación feminista, con el papel de las mujeres y agradezco mucho que tan rápidamente haya aceptado estar en esta mesa, ¿no? Por orden de intervención voy a hablar de Pura. Pura es natural de Benalúa, de Granada, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, es profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Velázquez de Sevilla, es investigadora y ha participado en una multitud de trabajos colectivos, algunos de ellos también y algunos trabajos que han sido premiados, ¿no? Quiero leeros, si puedo desbloquear esto y leerlo. Entre sus monografías y sus trabajos pues está Individuos de dudosa moral, ¿no? Bueno, toda esta mirada hacia la sociedad de la que venimos es necesario y aparece de una forma frontal, clara y nítida el papel de la Iglesia, ¿no? Mujeres en obras, la construcción interminable de la feminidad. En el 14, Mujeres náufragas, los consultorios femeninos en la España de los 60 y 70, La luz de la inocencia, testimonios de Enriqueta Trujillo, Gallardo, Bellaterra de Barcelona, y tiene reconocimientos y otros trabajos literarios, entre ellos el Premio de Andalucía de Memoria Histórica en 2010 por la investigación sobre la represión de las mujeres andaluzas durante la dictadura franquista y otros premios y reconocimientos, ¿no? Yo creo que, bueno, le damos la palabra a Pura y luego os presento al resto de la mesa. Algunos de ellos conocéis mucho más y así no me enrollo yo y hablan los que están más preparados para hacerlo. Gracias, Pura, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, en primer lugar, a las comunidades populares, cristianas populares y en concreto a Miguel Santiago, que es el culpable de que yo esté aquí esta tarde, para bien y para mal. Muchas gracias, Jun, ha sido un placer encontrarte. Nosotras nos conocimos cuando Jun publicó un libro que tiene maravilloso que se llama Nosotras que perdimos la paz. Y efectivamente yo estaba haciendo, no sé si estaba recién publicado mi trabajo sobre las individuas de dudosa moral. Yo no sé muy bien si lo que voy a decir esta tarde, bueno, yo, en fin, estoy en una mesa redonda que se titula No hay iglesia sin pueblo y, en fin, yo me voy a acercar a este tema desde una posición agnóstica. Yo también estuve en un colegio de monjas, pero mis monjas eran preconciliares. Y luego no sé si luego se enteraron de que hubo un concilio, porque estas cosas no, ya saben ustedes que no es una cosa que ilumine a todo el mundo. Digo que desde esa posición, bueno, y además quiero definirla y aclararla porque ustedes están aquí también en calidad de su militancia como cristianas y cristianos de base, que son en la única parte de la Iglesia pueblo que a mí me interesa personalmente y políticamente. La parte de la jerarquía eclesiástica no solamente no me interesa, sino que me produce bastante indignación en general. No ya solo por el asunto de las inmatriculaciones, que es algo que va a vertebrar esta jornada, sino también en general por cómo se postulan desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, con el asunto de este mundo que padecemos globalizado, que nos hace cada vez menos personas, nos deshumaniza, nos hunde en la pobreza y en la precariedad. Y particularmente, yo diría, utilizando la canción de Serrat, que entre esos tipos y yo hay algo personal, porque efectivamente cuando se trata de hablar de mujeres, aquí ya es donde apaga y vámonos, ¿no?
Bien, entonces yo le propuse a Miguel hablar de algo de lo que creo que, bueno, puedo hablar un poquito, porque efectivamente, como ha aludido a ello Jun Quiñonero, yo tengo un trabajo de investigación que se llama Individuos de dudosa moral, y ese título no es un título así escogido al azar, sino que era la frase que servía para sentenciar a las mujeres rojas que pasaban por delante de los tribunales militares. La usaban los jueces y les llamaban individuos de dudosa moral pública y privada. Y efectivamente he tenido ocasión de hacer una investigación y de saber cómo eso que era una sentencia moral que se suministraba en función del discurso de la Iglesia Católica sobre las mujeres, servía para penalizarlas, servía para castigarlas, para asesinarlas, para violarlas. Y de todo esto la Iglesia como institución no ha hecho ningún examen de conciencia, no ha mostrado ningún dolor de contrición y mucho menos propósito de enmienda, que como ven ustedes de algo me ha servido en fin, la formación cristiana, hasta ahí. Bien, entonces quería decir que desde esa premisa y desde esta perspectiva, pues yo le comenté a Miguel que quería acercarme a hacer unas cuantas reflexiones previas sobre el asunto de la iglesia sin pueblo, de que no hay iglesia sin pueblo, efectivamente, desde fuera o desde dentro, creo que esto es una afirmación que tiene muchísimo sentido, y reivindicándome como creyente, porque no estoy dispuesta a dejarle a la Iglesia Católica ni a ninguna iglesia la interpretación del término creyente en exclusiva. Yo soy creyente y creo en una serie de valores que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la transformación de este mundo y que estoy segura que son valores que nos acercan a ustedes y a mí, ¿no? Y por eso digo que cuando me dicen, ¿tú eres creyente? Yo digo, sí, vamos a ver, ¿en qué creemos? Claro que no soy una descreída ni soy una persona sin valores. Y por otra parte, quería simplemente lanzar como a modo de introducción algunas preguntas sobre la idea de pueblo. Es decir, cuando hablamos de pueblo, yo que me reconozco andalucista y soberanista, pues digamos que me planteo de qué tipo de pueblo hablan los cristianos dentro de la Iglesia Católica y las cristianas, de ese pueblo de Dios, del que la pertenencia, hablar de pueblo de Dios, parece que históricamente lo que ha provocado es la falta de autonomía, la falta de soberanía para ese pueblo, o hablamos de un pueblo soberano, de un pueblo que quiere ser autónomo, tomar sus decisiones de manera individual y de manera colectiva, de un pueblo que quiere tener voz y que quiere ejercitarla. A mí me parece que esta es una cuestión fundamental, ¿no? Y claro, en ese sentido, esta iglesia que se ha configurado no como un reino de otro mundo, sino tan de este mundo, evidentemente la Iglesia Pueblo tendría mucho que decir, pero parece que nadie está dispuesto a escucharlo. O digo, siempre cuando hablo de estas cuestiones distingo perfectamente entre lo que es la jerarquía católica y lo que es el pueblo. Y sobre todo ese pueblo que quiere, como digo, tener voz y ejercitarla, ¿no? Un pueblo soberano que yo entiendo que está ahí empeñado en la construcción de un nosotros, que sea un nosotros colectivo, un nosotros solidario y un nosotros horizontal y participativo, ¿no? Sin embargo, yo quería hacer a continuación una reflexión, porque igual que me planteo lo de esa construcción del nosotros, quería hacer una reflexión sobre cómo se está construyendo en la actualidad en la Iglesia Católica el nosotras. Es decir, esa parte del pueblo cristiano que aspira a tener soberanía, aspira a tener capacidad de decisión y aspira a tener voz, como decía antes, y a ejercitarla. Y me he fijado en dos aspectos, digamos, para analizar lo que está siendo el nosotras en la Iglesia aquí y hoy, ¿no? Por una parte, yo hice hace algún tiempo un acercamiento al papel de las mujeres en los ritos con un fuerte componente, en los ritos festivos, pero en concreto en los ritos con un fuerte componente religioso, como es el caso, por ejemplo, de la Romería del Rocío. Y por otra parte, he tenido durante un tiempo un programa de feminismo en una radio pública, en una radio comunitaria de Sevilla, en Radiópolis,
e hice un programa que se llamaba Las mujeres católicas y los feminismos, ¿no? Y entonces eso me dio la posibilidad de tener una perspectiva de lo que, por decirlo en términos coloquiales, hoy en día se está cociendo dentro de la Iglesia Católica y cómo se está construyendo, con una voluntad de construirse, insisto, cómo se está construyendo ese nosotras dentro de la Iglesia Católica y de ese pueblo que quiere formar parte de la Iglesia. Respecto a la cuestión primera de la religiosidad popular, yo me planteé cuáles eran los papeles, porque claro, estamos hablando de un tipo de religiosidad donde hay dos elementos importantes que se perciben a simple vista. Estamos hablando, por una parte, de un icono sagrado que suele ser una mujer, una virgen, la madre, ¿no? Y por otra parte, de la presencia de hombres y mujeres en ese tipo de ritos que pueden dar que pensar que puesto que estamos hombres y mujeres, estamos todos y todas y estamos de la misma manera. Obviamente esta es la cuestión central. Estamos todos y todas, pero la primera cuestión que se nos plantea es, en esos ritos en los que hay hombres y mujeres dentro de la Iglesia Católica, ¿quiénes tienen presencia y quiénes tienen protagonismo? A mí esto me parece que es una cuestión fundamental dentro de los feminismos también, porque evidentemente estos dos conceptos no son dos conceptos equiparables, no son sinónimos. La presencia es una condición necesaria, pero no suficiente, y el protagonismo es otra cuestión. El protagonismo es algo que lo ejercen quienes tienen agencia política, quienes nos pensamos y nos construimos como sujetas y sujetos con agencia política. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales es la voz, ¿no? Entonces, claro, en los ritos religiosos y en los ritos de carácter festivo, como ya le he dicho que voy a tomar un poco como referencia esta Romería del Rocío, que bueno, es súper conocida y es multitudinaria y tiene, por supuesto, otra serie de lecturas que no son exactamente o solo en exclusiva la lectura o la dimensión religiosa, sino que tiene una fuerte dimensión identitaria. Como he dicho, hay hombres y mujeres, pero mientras que los hombres tienen clarísimamente un poder protagónico, y ahora explicaré por qué, las mujeres están presentes, sí, pero distan mucho de ser protagonistas en pie de igualdad con los hombres. En primer lugar, porque hay como como he dicho antes, aparte del carácter religioso que tiene esta romería, tiene un fuerte carácter identitario también. Y ahí hay una construcción en ese rito festivo de ese nosotros que lo constituyen la gente de Almonte, que es el pueblo donde se hace la romería, la gente de la Hermandad del Rocío de Almonte, etc. Y eso se construyen su identidad en contraposición con quienes no son de ese pueblo, con quienes no participan, con quienes no tienen el derecho, digamos, de llegar a la Virgen, de tocarla, de cogerla en hombro, etcétera, etcétera. Pero luego después, dentro de eso, se construye también un nosotras, como he dicho, que es bastante diferente del nosotros masculino y bastante situado en la esfera de lo privado, podríamos decir, aunque pueda parecer que, en fin, la Romería del Rocío es un acto público y un acto donde el espacio público, como he dicho, puede aparentarse que se ocupa por igual por parte de hombres y mujeres. Los hombres en ese caso tienen ese protagonismo de ser los que asaltan la reja, los que están cerca de la Virgen, se declaran los administradores de la Virgen y son además los que la pasean por la ermita y los que, digamos, tienen ese papel protagónico. En cambio, en ese rito, las mujeres se dedican o bien a vestir y a preparar a la Virgen en un ámbito privado e íntimo, donde establecen incluso un diálogo, una especie de diálogo con la Virgen, donde le dicen cosas y le dicen lo guapa que está y lo mucho que la quieren y lo mucho que esperan de ella su intercesión y su misericordia, pero es en un espacio privado, insisto, y oculto a las miradas públicas. Y después, en el proceso de la romería, dependiendo de la clase social a la que pertenecen las mujeres, o bien son las acompañantes de los caballistas, y entonces en ese sentido su situación de visibilidad es una visibilidad transferida en la medida en que comparten el estatus social con el caballista al que acompaña, subido en la jaca o con el grupo de personas con el que se relacionan y bailan y comen, etc. O bien
Si la clase social es de otro tipo, es decir, si se trata de clase trabajadora, de personas humildes, entonces las mujeres a lo que van es a cocinar y a trabajar para otros, es decir, hacer los trabajos domésticos. Por tanto, esto, aunque se ha analizado muy someramente, ya nos da una idea de cómo las mujeres ocupan dos espacios, un espacio completamente diferenciado que tiene que ver, de hecho y de nuevo, con el papel que el patriarcado les concede a las mujeres por una parte y con el papel que las religiones monoteístas por otra conceden a las mujeres, que es en concreto en la Iglesia Católica un papel que tiene que ver con ser buenas esposas, con ser buenas madres y con usar y digamos transitar la esfera de los cuidados, pero también es un papel que no está exento de sospecha, porque las mujeres para la Iglesia Católica somos, pues eso, personas bajo sospecha, ¿no? Estamos siempre bajo sospecha de haber sido desde Eva las culpables del pecado original y desde ahí la perdición de los hombres, como dice la canción, ¿no? Entonces, a partir de ahí, este papel además, que es un papel, insisto, patriarcal, que las religiones monoteístas lo recogen y lo subrayan y lo utilizan, es un papel que es el mismo que se le concede a Pandora y es el mismo que se le concede a otras diosas. En fin, que en ese sentido digamos que ser diosa o ser reina no hace que se eluda ese papel de subalternidad, de dependencia de los varones y de presencia controlada, porque como he dicho somos siempre mujeres. Las mujeres por el hecho de serlo estamos bajo sospecha. Evidentemente en ese sentido es en el que yo titulé ese trabajo que hice Así en la tierra como en el cielo, porque es muy llamativo cuando se hace un análisis, aunque sea tan somero como el que yo estoy haciendo. Me van ustedes a disculpar, pero tampoco voy a ponerme aquí a dar aquí una charleta sobre esto más extensamente, porque lo que quería era a ilustrar la idea que quería sencillamente exponer. Lo que pasa es que, como digo, el papel de reina o el papel o la posición de reina o la posición de diosa no nos exime o no ha eximido a las mujeres de tener ese papel secundario y subalterno, porque lo que predomina sobre todo es la condición subalterna por el hecho de ser mujeres. El hecho de ser mujeres es una condición que nos atraviesa a todas y que nos de alguna manera hace que esté marcada nuestro estatus y nuestra situación en la sociedad. Y esto en la Iglesia Católica durante siglos y en el desarrollo histórico no ha cambiado. Y mucho me temo que en la Iglesia y en la jerarquía católica no ha cambiado demasiado, en la actualidad tampoco. Lo que pasa es que yo no me he quedado ahí en analizar ese papel, digamos, que es tradicional de ese nosotras, como he dicho al principio, sino que he querido dar una leve pincelada, sobre todo porque me quedan 5 minutos, dar una leve pincelada de qué es, cuál es esa otra parte del nosotras, pueblo de la Iglesia, que está ahora mismo pugnando por tener voz y por construirse y por pensarse dentro de la Iglesia. Entonces, yo quiero tener un recuerdo con algunas de las mujeres y con los grupos a los que pertenecían, a los que yo entrevisté en ese programa de radio al que aludí antes, y en concreto entrevisté a Adela, que es una compañera vuestra de Málaga, de mujeres cristianas, de comunidades populares, que decía que ella en realidad empezó a rechazar la jerarquía porque se dio cuenta de que provocaba desigualdad y apartamiento del Evangelio, es decir, en esa búsqueda de lo que era el cristianismo auténtico con Jesús de Nazaret como guía, la jerarquía eclesiástica para ellas y para muchas de vosotras, supongo también, representaba justamente lo contrario. O, por ejemplo, al grupo que he podido conocer de mujeres teólogas, de mujeres y teología, en concreto le hice una entrevista a Mercedes López Herrera y que me decía que era increíble que en la Iglesia Católica no se permitiera o estuviera poco permitido, poco bien visto que las mujeres se acercaran a las fuentes, ¿no? Porque eso forma parte del predominio del patriarcado en el sentido de que son los hombres los únicos que pueden acercarse para interpretar o no las fuentes. Pero hay un movimiento de mujeres cristianas que por supuesto quieren acercarse a las fuentes precisamente desde, como decía ella, practicando la hermenéutica de la duda, ¿no? La hermenéutica, perdón, de la sospecha,
porque a las mujeres se les niega la posibilidad de saber y porque ellas querían saber y saber de primera mano, ¿no? Ese es el movimiento que inspira a Mujeres y Teología. O, por ejemplo, fue verdaderamente muy interesante una entrevista que le hice a Concha Gallego, que es una cristiana de base. Ella se definía a sí misma como una cristiana de extramuros, decía ella. Un movimiento poco formalizado, digamos, pero se llamaban a sí mismos cristianos de extramuros en Sevilla, porque consideraban que ellas no están en los márgenes, porque hablar de márgenes, yo le pregunté a alguna de ellas, ¿os consideráis en los márgenes? Me dijeron, no, porque hablar de márgenes es aceptar que hay una jerarquía que define los espacios y que nos coloca a nosotros en los márgenes. Entonces nosotros reivindicamos que somos parte de ese pueblo que se está construyendo continuamente como pueblo, yo diría, si ustedes me lo permiten, como pueblo soberano. Entonces, en ese sentido, me decía, no me interesa el modelo jerárquico, no me interesa el modelo piramidal, pero sí es cierto que actualmente en la Iglesia Católica, y por lo menos en la diócesis de Sevilla, se hacen cosas como que, ya que se permite que las mujeres tengan una cierta presencia en los ritos cotidianos de la misa como lectoras y tal, en la Iglesia de Sevilla no se permite que las mujeres hagan los cursos para ser lectoras del Evangelio, que por lo visto no se han enterado todavía en Sevilla que aunque no hagamos cursos, las mujeres saben leer. Esto es una cosa un poco complicada. Y sí, pero vamos, estoy hablando de hace 2 años, no creo que la situación, bueno, teniendo en cuenta al arzobispo a Monseñor, el que habita allí en la Virgen de los Reyes, no creo que la situación haya cambiado mucho. Y por último, para mí fue también una sorpresa, porque yo he estado mucho tiempo de espaldas a lo que significaba la Iglesia Católica, por todas esas cosas que dije al principio. Fue una sorpresa descubrir a las católicas por el derecho a decidir. Evidentemente, también pude hablar con Mar Grandal, que fue otra persona a la que entrevisté, comprometidas con la justicia social, con el cambio de patrones culturales y que reivindican el derecho a decidir sobre todo, sobre la sexualidad, sobre los gozos, decía ella, sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva y, bueno, el derecho a decidir en definitiva y, como decía, también el derecho a disentir. Y esto me parece una cuestión fundamental porque, insisto, forma parte de lo que es tener voz y ejercitarla. Y yo lo único que quería decir ya para terminar es que este grupo de mujeres, así como ese somero examen que he hecho al principio sobre las mujeres en los ritos católicos, me parece que es, y en los ritos religiosos, me parece que es una pervivencia patriarcal, arcaica y donde la gente está inserta, digamos, de manera muy poco reflexiva sobre lo que ello significa y sobre el papel que se le adjudica en esas situaciones. Así como eso se sigue dando, también es verdad que he podido constatar la existencia de estos grupos de personas que seguramente a vosotros no los estoy descubriendo porque ya los conocíais, pero a mí me gustaba, tenía intención y tenía tenía el interés de resaltarlo porque para mí es como decían ellas en algunos casos cuando nos reunimos en estos grupos, fue como si alguien abriera una ventana y entrara aire y pudiéramos respirar a pleno pulmón, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he podido constatar que existe una iglesia, pueblo, amplio, plural y diverso, como tiene que ser, que habita a veces los extramuros, como decía, y que son mujeres básicamente empeñadas en construirse una identidad alternativa a la identidad hegemónica, que es una identidad patriarcal, y no sé si llamarlas como el título de un libro, Las olvidadas hijas de Eva, pero bueno, ahí están. Y que está caracterizada, estos grupos de mujeres, yo creo que estáis haciendo dentro de la Iglesia Católica, con vuestra resistencia, con vuestro disenso, estáis haciendo algo que en otros términos y en otros ámbitos hemos hecho y han hecho las mujeres que somos y nos consideramos y nos pensamos feministas, que es ampliar los horizontes, hacer que las costuras que nos comprimen, pero no solo a nosotras, sino a la sociedad en general, estallen y dar luz a los puntos ciegos, que decía una de mis entrevistadas. Entonces, esta idea de sentirse y pensarse cristiana, de alguna manera las mujeres, muchas de las que estáis aquí y otras muchas, estáis repensándola
la estáis construyendo, la estáis repensando y estáis transitando desde luego por los feminismos. Ojalá os sintáis y nos sintamos a gusto porque en este terreno y en este punto de encuentro de los feminismos, porque todas tenemos en ese sentido el mismo objetivo, que es transformar la sociedad en la que vivimos. Y ahí, desde luego, está nuestro gran punto de encuentro y el interés y la necesidad, creo yo también, no solo de encontrarnos, sino de entendernos. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Pura, mil gracias también por hacer esa reflexión, en realidad en parte desde la academia, desde la investigación, desde fuera de la Iglesia, en realidad, ¿no? Pero viendo la necesidad de hacer visible esa parte de la Iglesia que cuestiona la propia jerarquía, ¿no? Aunque apenas se escuche esas voces, ¿no? Tan necesario de cuestionar, de discutir y de transformar, porque bueno, la jerarquía católica en este momento sigue siendo, como sabemos, un elemento de freno potente de los avances democráticos y, desde luego, avances sociales y avances feministas de nuestra sociedad, ¿no? En cada paso nos encontramos con ese freno y a la vez, bueno, somos parte de una sociedad que hemos crecido en una sociedad de una cultura católica, nos sintamos o no nos sintamos parte de la propia Iglesia, ¿no? Quiero ahora presentaros a Emilio García Fernández. Él también viene de Sevilla. En Sevilla tenemos... De Córdoba. Ah, de Córdoba. Es que tengo aquí arquitecto por la Universidad de Sevilla. Bueno, mejor. Así estamos más dispersos. Viene de Córdoba, de manera que, bueno, pues también Andalucía tiene un peso importante en esta mesa, por lo menos, ¿no? A partir del 81 desarrolló el trabajo como arquitecto en la Junta de Andalucía en las materias de arquitectura, ciudad, urbanismo y territorio para el ámbito territorial de Córdoba y asimismo del conjunto de Andalucía desde los servicios territoriales y centrales de la Administración andaluza. En estas funciones desarrolla, entre otras, tareas de investigación, elaboración y seguimiento de normativas en estas materias. Igualmente trabaja en el ámbito de la cooperación internacional de la Junta de Andalucía y ha trabajado en proyectos en Cuba, en Chile y en Marruecos relacionados con las materias que ya he mencionado. En 2012 fue nombrado secretario general técnico de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía hasta el 2015. Del 15 al 19 desempeñó su actividad profesional como gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba. En las distintas fases de su trayectoria, así como en la actualidad, forma parte y participa en diversas organizaciones relacionadas con el movimiento vecinal, la movilidad sostenible, el medio ambiente, el patrimonio histórico y los derechos sociales, entre ellas de la plataforma ciudadana Mezquita Catedral de Córdoba, Patrimonio de Todas. Bueno, tienes la palabra, Emilio, y tienes 20 minutos, aunque hay muchas cosas que contar. Gracias. Vale, gracias, Ayun. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Redes Cristianas la organización de esta jornada, el impulso que mediante esta jornada y otras muchas actividades hace en favor de la desaparición de las inmatriculaciones. Y estoy, en fin, encantado, le doy las gracias por poder participar en ellas, haberme invitado. Quiero hacer una mención especial también a Miguel Santiago, que, bueno, él también el que ha impulsado mi presencia aquí, por su trabajo tanto en Redes Cristianas como en la plataforma Mezquita Catedral de Todo. Es un trabajo que, junto con alguien más presente también, como Aristóteles y otras personas, intentan la recuperación de una parte de la mezquita para la ciudadanía, para el pueblo, y por otro lado, que se tengan en cuenta los valores históricos, culturales y demás, y sociales, que ese edificio tan magnífico tiene. Que, después hablaré un poco del tema, que, en fin, están intentando ocultarlo.
Finalmente me satisface y me llena de responsabilidad compartir con todos ustedes, ponentes y público, este rato, e intentaré desde un campo distinto del que se está hablando habitualmente, y es el campo del urbanismo, hablar del tema. Entonces, en esta intervención analizaré principalmente desde el campo del urbanismo el edificio iglesia, que en su condición de edificio de uso colectivo y lugar de encuentro de ciudadanía. Principalmente voy a hablar de este tema, voy a hablar de la planificación urbanística, voy a hablar del ejemplo concreto de Córdoba y voy a hablar de la mezquita. En fin, al hilo de todo lo que estamos hablando, de todo lo que se trata. En primer lugar, quisiera decir, o sea, que la evolución de la estructura urbana de nuestras ciudades refleja que el edificio iglesia forma parte de los elementos de uso público y colectivo que históricamente han ido conformando tanto esa estructura urbana como su paisaje, y que forman parte de su uso y relaciones básicas, de los usos y relaciones básicas de la ciudad. Al observar los planos actuales y la evolución de los planos de una ciudad, identificamos una serie de edificios públicos de componente ciudadana, como pueden ser ante el edificio iglesia, como pueden ser los hospitales, las escuelas, los ayuntamientos, en fin, las dotaciones públicas que, junto con determinados elementos, en fin, geográficos, como puede ser el río o vías de comunicación, son los que forman la estructura urbana de la ciudad y son los que en la evolución de la ciudad influyen muchísimo, ¿no? Entonces, el edificio iglesia es uno de esos elementos. El edificio iglesia, en fin, uso colectivo o dotación pública que forma parte de la historia del presente de las ciudades. En fin, y esos valores que tiene son incorporados en la ordenación urbanística. Hablaré un poco sobre la planificación urbanística para que enmarquemos el edificio iglesia y demás, ¿no? Como decía antes, trasladaré estas consideraciones al caso de Córdoba y con descenso a la mezquita, tanto su planificación urbanística, o sea, cómo la trata la planificación urbanística, como una planificación muy importante que se está ahora moviendo, y es, en fin, que ya lo comentaré después, el plan director de la mezquita, ¿no? Entonces, eso, en fin, es algo bastante tremendo que merece la pena un pequeño descenso a ello, ¿no? Entonces, en estos apuntes sobre la ordenación urbanística, voy a hacerlo a través de varias preguntas para compartir con ustedes un poco el ponernos de acuerdo o compartir unos principios básicos, ¿no? La primera, que quizás no sería la primera, en fin, haciendo un poquito de spoiler, pues sería de las últimas, pero creo que es importante desvelar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo contempla el urbanismo los edificios con las características y uso colectivo como son los destinados a iglesias? Entonces, no solo, como decía antes, en la estructura y en la organización y la evolución de la ciudad se contemplan, sino también en el urbanismo, ¿no? Todos estos edificios están considerados equipamientos dotacionales y comunitarios. Forman parte de una estructura que se llama el Sistema General de Equipamientos Comunitarios, que es una de las claves de la ordenación urbanística. Es uno de los elementos esenciales del modelo general de ordenación del municipio, los sistemas generales de dotaciones públicas. Entonces, hay que tener en cuenta el valor que tienen eso, desde su punto de vista, insisto una y otra vez, como dotación comunitaria. En fin, que concurre una serie de cosas, efectivamente, que son los cristianos, son los que, como parte del pueblo, está usándolo y demás, pero es una dotación comunitaria. Entonces, el hecho de que esos equipamientos comunitarios forman parte de la estructura, de alguna forma están protegidos en el modelo urbanístico. ¿Cuál es el encaje del urbanismo en el sistema normativo español y cómo es su distribución competencial, ¿no? Entonces, la Constitución señala que las competencias de urbanismo, de la ordenación urbanística, es de la comunidad autónoma. En la práctica, efectivamente, la comunidad autónoma desarrolla la normativa y demás, bueno, el Estado se queda, como en otras competencias exclusivas de las comunidades autónomas, el Estado se queda con unas competencias de temas básicos para, dice la Constitución, para de alguna forma igualar la responsabilidad
los derechos de todos los ciudadanos de España, ¿no? De todos los ciudadanos del Estado español. Entonces, evidentemente, es una competencia comunitaria de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma, o sea, hay en las partes del Estado hay una ley urbanística que la actual es del año 2015. Después, en unas reflexiones haré un comentario de una legislación anterior, y después hay unas leyes autonómicas que definen los principios de la ordenación territorial y urbanística. Otra cuestión importante es que la ordenación urbanística es una función pública, que no puede delegar la administración, es decir, no puede privatizar, no puede delegar en cualquier empresa, no sé cuánto, no su realización, que lo puede hacer con el equipo técnico municipal que sea, sino su tramitación, su aprobación y demás. Finalmente es como una ley el planeamiento urbanístico. Entonces es importante esa cuestión también, es una función pública. Como decía, la competencia es de la comunidad autónoma, que hace la legislación urbanística, y de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son una pieza clave. El ayuntamiento tiene que definir el modelo de ciudad dentro de las legislaciones y demás. Entonces, el ayuntamiento tramita, aprueba, con las limitaciones que sea, de informe o de aprobación definitiva, con algunas condicionantes y demás, por parte de la comunidad autónoma, pero lógicamente el protagonista de la ordenación urbanística o del plan urbanístico es el ayuntamiento. Entonces, ¿qué es lo que regula? ¿Qué se regula desde el urbanismo? O sea, decía antes que se estructuraba el modelo de ciudad y demás. ¿Qué se regula? Desde el ayuntamiento, desde el urbanismo no regula, no define la propiedad desde el punto de vista registral. O sea, es un tema esencial que estamos hablando en esta jornada y en este impulso de las redes cristianas sobre el tema de las inmatriculaciones. No regula la propiedad desde el punto de vista registral, pero sí establece el conjunto de derechos y deberes de la misma, es decir, el régimen jurídico del derecho de propiedad del suelo y de la edificación. Es decir, ¿qué se puede hacer con en esos terrenos? Es muy importante, por tanto, la figura del plan urbanístico, con esos condicionantes que decía, que el edificio iglesia es una dotación comunitaria, además, es muy importante que su reflejo en la ley que es el plan urbanístico. ¿Cómo se concreta y qué concreta la ordenación urbanística? Pues se concreta, como decía, mediante unos planes urbanísticos. Los planes generales de ordenación urbana, los PGO famosos, más o menos, ahora las legislaciones urbanísticas de distintas comunidades autónomas le cambia un poquito el nombre, pero además. Entonces, ¿qué establece el plan general? El modelo general del municipio completo, al que pertenece, entre otras, las dotaciones comunitarias, como decía, su ordenación urbanística pormenorizada, va descendiendo, ¿no? Cada municipio tiene un plan urbanístico. Los planes urbanísticos de este tipo son planes municipales, ordenan la totalidad del término municipal, no solo el núcleo urbano, sino también el conjunto del suelo, ¿no? ¿Cómo se expresa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Define la clasificación. La clasificación del suelo es suelo no urbanizable o rústico, suelo urbano y suelo urbanizable, que es el que, bueno, teniendo en cuenta una serie de previsiones, una serie de condicionantes legales, una serie de orientaciones también de la ideología de la corporación y de los impulsos ciudadanos, pues, en fin, el tema de cómo se organiza el suelo urbano y qué suelo urbanizable se prevé es un tema también muy importante. Bueno, esto en esta visión de ciudadanos que para acercarnos un poco al tema urbanístico. En la elaboración de los planes, una reflexión y en fin, que creo que viene bien, ¿no? También en este baño urbanístico, ¿no? En la elaboración de los planes urbanísticos, las primeras corporaciones democráticas, las que salieron de las elecciones municipales del 79, se encontraron pues prácticamente, bueno, en fin, había planes urbanísticos, una legislación que era del 75, que llegó hasta el
no me acuerdo, pero vamos, bastante, ¿no? Pero hubo unas leyes complementarias de los primeros también gobiernos democráticos que la adaptaron, ¿no? Entonces estas corporaciones municipales primeras hicieron unos planes urbanísticos, un urbanismo claramente teniendo en cuenta la ciudadanía, la estructura un poco que existían, la falta de dotaciones de equipamiento, y hicieron un planeamiento realmente cercano a esa población. La siguiente generación de planes, que fueron los 90 y tantos, además, en fin, con una sociedad o con una parte política bastante como más liberalota, por decirlo de alguna forma, y con una ley urbanística del 98 de Aznar, en el que un tema clave decía, o sea, un tema clave en la ordenación del territorio y de la ciudad es que no se debe ocupar más suelo del necesario, debe plantearse un crecimiento y una ordenación racional y demás. Entonces, diciendo que la vivienda era muy cara y que lo que se necesitaba era, contra más suelo hubiera, sería más barata, pues entonces hace una ley en el 98 que dice que todo el suelo puede ser, todo el término municipal, todo el territorio puede ser urbanizable, excepto los suelos rústicos que tienen valores paisajísticos y demás. Entonces eso supuestamente era para abaratar el precio de la vivienda, una maniobra claramente especulativa para, en fin, para poner todo el suelo en manos de, o la mayoría del suelo, o gran parte del suelo, en manos de promotores, inmobiliarios y demás, ¿no? Eso causó un problema muy importante en la ordenación del territorio de esto. Con ese flash general descendemos a Córdoba, ¿no? Córdoba municipio tiene un plan del 86 que en línea con lo que comentaba antes, es un plan mucho, en fin, ordenado, tiene una apuesta muy importante por la recuperación de patrimonio histórico, de espacios públicos y demás mediante mecanismos, pues, incluso de expropiación, que ahora, pues, en fin, espacios como, en fin, para los que conocemos, estamos en Córdoba y eso, como, en fin, como los jardines de Oribe y como otros muchos, que está justo en el centro de la ciudad, que era simplemente pues, un suelo de palacios privados y tal, es de pronto un parque importantísimo. Es un espacio que tiene un edificio con una sala polivalente magnífica. Bueno, eso y otras muchas cosas, ¿no? Bien. Entonces, el plan del 86. Y el plan del 2001, que es el siguiente, pues está ya más en la otra línea, un plan que es correcto, que se fija más en la estructura, que la hace de alguna forma correcta, pero muy expansivo, y en el que principalmente hay una mirada más al negocio que a lo público. Y descendiendo a los cascos históricos, pensando en Córdoba y en gran parte de las ciudades españolas y ciudades históricas, los cascos históricos tienen un papel importantísimo en fin, en la ciudad, en la vida, en esas dotaciones públicas más cercanas, en el edificio iglesia, que es un elemento de relación, es un elemento patrimonial importante. El casco histórico de Córdoba tiene 250 hectáreas, un casco histórico muy grande, entonces tiene un plan especial, bueno, es bien de interés cultural y es patrimonio de la humanidad. Una parte de unas 80 y tantas hectáreas, la parte más cerca de la mezquita y demás, es patrimonio de la humanidad. Entonces hay un plan especial del año 2001 que es bastante interesante el plan. Y de alguna forma es coherente con los valores y con los objetivos. La mezquita, en este caso, la mezquita catedral, tiene la calificación de equipamiento sistema general y está incluido dentro del catálogo de bienes protegidos. Es decir, vuelvo a decir, es una dotación comunitaria y, en fin, por sus valores históricos está protegida. Y un detalle que quería comentar es que el plan del 86
cuando califica la mezquita como equipamiento público, diferencia el patio de los Naranjos, incluyéndolo en el sistema de espacios libres exteriores. Entonces, el Cabildo, que todavía no tenía inmatriculada la mezquita, pero eso era suyo, ¿no? Vamos, en fin, para ellos sin ninguna duda. Entonces, recurre esa calificación del patio de los Naranjos como espacio libre, tal, exterior, no sé cuánto, diciendo que no, que eso tiene que ponerse, en fin, que es de la mezquita, digamos, que es del Cabildo y demás, ¿no? Entonces hay una sentencia del 89 que es muy interesante, en la que dice que el uso evidentemente es público porque está abierto al común. Y de otra parte dice que tanto la calificación, un plan urbanístico puede decir calificar los espacios públicos de relación de una forma determinada. Y entonces dice que esa calificación de jardín público, que es como lo llamaba el plan del 86, resulta adecuada al destino del patio de los Naranjos y por tanto es acorde con el papel que cumpla, ¿no? Voy ya, en fin, corriendo. 3 minutos, dice. Entonces, menos todavía. Entonces, y antes comentaba la importancia del plan director. ¿Qué es el plan director de la mezquita catedral? La mezquita es declarada Patrimonio de la Humanidad y a su vez es la parte de uso de catedral, ¿no? Entonces hay como 2 líneas de trabajo. Uno, la de la UNESCO, que cuando a los patrimonios declarados Patrimonio Universal señala que tiene que haber un plan de gestión, y por otro lado el plan nacional de catedrales, del que forman parte los edificios catedral que tienen unos valores históricos y artísticos importantes, dice que tiene que haber un plan de gestión. Entonces ha iniciado en diciembre pasado el Cabildo el plan director. Desde la plataforma Mezquita Catedral pues hemos hecho unos análisis sobre este plan y, en fin, escandalizados de las cuestiones que propone, análisis que se han puesto en comunicación del Ministerio de Cultura, de la Junta de Andalucía y también del Ayuntamiento, para que de alguna forma intenten cerrar un poco las barbaridades que se están planteando. Tanto desde el punto de vista de los valores que tiene como del uso. En resumen, creemos que el Cabildo pretende con este plan director consolidar y hacer oficial, no solo con su inmatriculación, sino también mediante esta norma, la privatización de la mezquita. Pretende también ocultar e ignorar los valores que conllevan su declaración de Patrimonio Universal e impedir o secuestrar la participación de la sociedad a través de las administraciones públicas y de organismos colectivos especializados en la gestión y seguimiento. Bien, entonces, eso es, creo yo, un ejemplo clarísimo de lo que está ocurriendo con un edificio iglesia como es este. Y como unas reflexiones finales que voy a pasar, vamos, en medio minuto, insistir que el edificio iglesia es equipamiento comunitario, entonces supone el reconocimiento del urbanismo de su condición de uso comunitario, su pertenencia y su vinculación directa a la comunidad. El hecho, como decía antes, que forme parte de la ordenación estructural y del modelo de ciudad, blinda de alguna forma el mantener ese posicionamiento, porque el cambiar el modelo de ciudad es difícil en un plan urbanístico. Y a su vez es también la protección que desde el planeamiento urbanístico hacen de gran parte de los edificios de iglesia por su valor histórico, complementa la protección que se hace de la legislación de patrimonio histórico. Y nada, gracias, y después podemos comentar alguna cosa. Bueno, tenemos un reto grande que es denunciar esa usurpación de la jerarquía católica de tantos espacios comunitarios y públicos y dotaciones comunes y señalar también que eso que es imprescindible esa transformación, ¿no? para nuestras ciudades y para nuestras comunidades, ¿no?
La tercera persona que va a intervenir es para vosotros de todos conocida. Es bueno, Juan José Tamayo Acosta. Él es el castellano de la mesa, ¿no? Está el castellano viejo, sí, el castellano viejo. Aunque viejos ya somos un poco todos, aunque él presuma de ello. Es autor de cerca de 60 libros. Yo le llamé cuando me dijeron que me encargaron esta tarea de presentarle y le llamé y le dije, bueno, dime un poco, infórmame y tal. Y bueno, esto por no tomarme el trabajo de mirar en internet, en cuanto miré dije, bueno, no me informes porque voy a tener que decir solo 4 cosas, ¿no? Porque su actividad es muy numerosa, ¿no? Él es teólogo, es vinculado a la Teología de la Liberación, es secretario general de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, es profesor titular de la Universidad de Carlos III de Madrid, dirige la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III, es cofundador y actual secretario general de la Progresista Asociación de Teólogos Juan XXIII, miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y del Consejo de Dirección del Foro IBN Arabí. En fin, creo que es más importante que leer su currículum, escucharle. Tienes 20 minutos para contarnos toda esa experiencia y documentación. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No sé a quién tengo que dárselas. Miguel me ha dicho que él fue el que inició su propuesta y fue acogida, así que muy agradecido a la comisión por esta invitación. Y como todas las dos compañeras, Llum y Pura se han referido a su formación dentro de una congregación religiosa, pues yo también tengo que decir que estudié en un seminario diocesano que se llamaba Seminario Conciliar de San José. Cuando yo digo que he estudiado en un seminario conciliar de San José, como lo hice después del Concilio Vaticano II, pues la gente me dice, qué suerte tuviste, Tamayo, que estudiaste en un seminario del Vaticano II. Y yo digo, no, el Seminario Conciliar de San José se llamaba conciliar por el Concilio de Trento. Así que, dicho esto, creo que me quedan pocas marcas tridentinas y de esa formación de los años 60. Me ha interesado mucho todo lo que han dicho las dos compañeras, Llum y Pura, y sobre todo he aprendido todo de la exposición de Emilio, ¿no? Y la verdad es que comparto todo lo que han dicho, pero me interesa mucho subrayarlo, porque no podemos pasar por estas intervenciones sin valorar la importancia de las mismas, ¿no? En el caso de Pura, pues me ha interesado mucho el tema de la subalternización de las mujeres, me ha interesado sobre todo esa relación entre pueblo de Dios, pueblo soberano, y creo que esta es la clave de nuestros grupos y colectivos, que como pueblo de Dios somos pueblo soberano dentro de la Iglesia. Y eso para mí es clave. Y luego, claro, pues toda la reflexión que ha hecho sobre el derecho a decidir, refiriéndose a nuestra amiga y compañera. Y lo mismo por lo que se refiere a Emilio, pues me ha interesado mucho esta idea, ¿no? La iglesia o el templo como edificio es el lugar y el espacio de encuentro ciudadano. Fijaos que yo creo que estas son ideas claves, ¿no? Y la última intervención de Llum, como cuando se ha referido precisamente a esa idea de que la jerarquía católica se ha usurpado espacios comunes. Me parece que estas tres ideas son luminosísimas y me gustaría incluso comentarlas y profundizar en ellas, pero como en el programa han puesto Juan José Tamayo, teólogo, pues voy a hacer referencia y voy a hacer, pues eso, tener la exposición conforme a esta identidad. Y mi exposición tiene tres partes, todas ellas muy breves, lógicamente, y una conclusión.
Y lo voy a hacer con el método clásico de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? ¿Cuál es la tesis? Pues que Jesús y el movimiento que él crea opta por los sectores y las personas excluidas y ciertamente se opone a la acumulación de bienes. No atesoréis. Antítesis, neoliberalismo episcopal. Es decir, la jerarquía católica española va en dirección contraria y está traicionando la opción de la que surge el cristianismo, ¿no? Y en ese sentido, pues se han convertido en voraces depredadores de los bienes del pueblo. Esta sería la antítesis. Y luego la síntesis es una referencia a la manera de entender el problema, dos grandes figuras del cristianismo reciente, una Pedro Casaldáliga, que es yo creo uno de los símbolos más luminosos del cristianismo liberador, y el Papa Francisco, que contraviniendo pues la procedencia que tiene y al mismo tiempo contraviniendo el título de sumo pontífice, pues nos ha sorprendido con los famosos los 4 noes de la encíclica La alegría del Evangelio. Primero, la tesis, ¿no? ¿Quién fue en realidad en relación con este tema Jesús de Nazaret? Pues es una persona no integrada en las estructuras prevalentes de su tiempo, es una persona descartada, marginada, y nace pobre, vive pobre y muere pobre, ¿no? Fijaos que hay un evangelio que se llama el Evangelio de la Infancia, en el que, independientemente del que sea histórico o no lo que dice, pero destaca aspectos muy importantes, ¿no? El lugar de origen y de su familia, socialmente insignificantes, el nacimiento en condiciones precarias, la juventud y la adultez muy lejos de los poderes religiosos, políticos y económicos. Yo creo que la mejor definición que yo conozco de Jesús de Nazaret es la de un biblista norteamericano que se llama John Mayer, que tiene 5 volúmenes y el título de los 5 es Jesús, un judío marginal. Creo que eso resume perfectamente. Pero ya, si esto lo teologizamos siguiendo a Pablo de Tarso, pues ¿qué va a decir Pablo de Tarso? Que Jesús de Nazaret renuncia a su condición divina y se asemeja a cualquier ser humano, pero con un matiz muy importante, y es que esa semejanza a cualquier ser humano se concreta y se traduce en su condición de servidor. Esto yo creo que es enormemente importante. Segundo, vayamos a su mensaje. Pues la única incompatibilidad o la principal incompatibilidad que aparece en el mensaje de Jesús no es entre el amor a Dios y el amor a los seres humanos, no es la incompatibilidad pues, entre la sexualidad y la práctica del celibato y el reino de los cielos, en absoluto. La principal incompatibilidad del mensaje de Jesús es entre Dios y el dinero. Y es lo que aparece, creo, en una de las presentaciones del programa. Y ahí recuerdo que el 10º Congreso de Teología se titulaba, y seguro que muchos y muchas de los aquí presentes estuvisteis en el Congreso, Dios o el dinero. Y claro, el texto que sirvió de base a ese congreso pues es el conocido, ¿no? Nadie puede servir a 2 señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Pero fijaos, si leéis las traducciones de esta afirmación última, no se puede servir a Dios y al dinero, en realidad dinero es el dios Mamón, el dios dinero al que hay que rendir culto, ¿no? Entonces, claro, ahí nos encontramos con que el amor a Dios es liberador, mientras que el amor a Mamón
lo que hace es subrayar el carácter titánico del dinero, ¿no? Pues ¿por qué? Porque hace que se ponga a su servicio pues toda nuestra vida y todas nuestras experiencias, ¿no? Es decir, que no es una capacidad que tenemos para la fraternidad, sororidad, sino que el dinero, según este texto, acapara de tal forma al ser humano que queda incapacitado para amar a Dios y al hermano o a la hermana, ¿no? Y lo mismo pues cabe decir de las bienaventuranzas. En las dos versiones, que parece que es más suave la versión de Mateo que la versión de Lucas, pero no es verdad, ¿no? La versión de Mateo, recuerdo que hace ya mucho tiempo oí una conferencia a Ignacio Ellacuría y lo tradujo como bienaventurados o felices los que eligen ser pobres. Claro, ¿qué interpretación se ha dado a esta expresión? Desde el punto en la predicación, incluso en la teología moral y en la forma como se ha interpretado el texto, ¿no? Pues como una especie de interiorización, de espiritualización y de defensa de la pobreza, ¿no? Pero en absoluto, ¿no? Quien yo creo que mejor ha entendido esta primera bienaventuranza de Mateo es la teología de la liberación, con su propuesta de bienaventurados los que eligen ser pobres, es decir, bienaventurados quienes asumen la opción por los pobres como santo y seña, ¿no? Porque claro, fijaos, elegir ser pobre es lo contrario a elegir ser rico. Entonces, yo creo que es muy importante esta idea, ¿no? Porque al elegir ser rico se opta por tener y retener las riquezas para sí y disfrutar de una situación de privilegio y de dominio sobre las demás personas. Entonces, yo creo que es muy importante esta contraposición. Elegir ser pobre es lo contrario a elegir ser rico. ¿Por qué? Porque el elegir ser rico supone la ambición de querer tener y de querer retener más. Y claro, eso es lo que constituye la raíz de la injusticia. Esta mañana, cuando tomaba unas notas muy provisionales, la verdad, sobre este tema, pues me acordé de que hay una carta, que se llama Carta Pastoral de Timoteo, y ciertamente dice esto, dice literalmente, porque la raíz de todos los males es el afán por el dinero. Por otra parte, tenemos luego las bienaventuranzas del Evangelio de Lucas. Hay que decir que Lucas posiblemente sea el evangelista de los 4 que más se preocupan y que más reflexionan sobre el tema de la pobreza, ¿no? Y en ese sentido, pues recordáis aquella famosa afirmación, ¿no? El que no renuncia a todos los bienes no puede ser mi discípulo. Fíjense si esto lo aplicamos a los obispos españoles. Si ustedes no renuncian a sus bienes, 100.000 bienes que se han apropiado, ustedes no pueden ser mis discípulos. Entonces, ¿cómo unos señores que no son discípulos de Jesús de Nazaret pueden marcarnos a nosotros el camino de nuestra vida o el compromiso de las personas cristianas, ¿no? Y luego, otra idea importante. La proclamación primera que va a hacer Jesús en el ámbito público va a ser el anuncio del reino de Dios. Y claro, ese reino de Dios es el que se traduce en el texto del profeta Isaías que lee en la sinagoga de su pueblo de Nazaret, cuando dice, he sido enviado y ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Pero claro, para anunciar el reino de Dios, Jesús de Nazaret va a necesitar crear algo que ponga en marcha y que desarrolle ese reino de Dios en la historia. ¿Y qué es lo que hace? Pues no funda una organización política orientada a la conquista del poder. No funda tampoco una instancia ideológica que legitime al Imperio Romano. No crea una institución religioso-cultural que sirva de apoyo al sacerdocio judío.
Y voy a decir otra cosa más fuerte, tampoco funda la Iglesia. Cuidado. Yo recuerdo todavía Alfred Loisy, este gran teólogo modernista de la última etapa del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el año 1903 escribe un libro que se titula El Evangelio y la Iglesia. Y en uno de los capítulos dice: Jesús anunció el reino y vino la Iglesia. Y yo, cuando cuento esta historia, por hacer algún comentario, digo, ¡qué fracaso! Y efectivamente, yo creo que Hans Küng, ya en su libro de la Iglesia de la década de los 60, preguntaba, ¿fundó Jesús la Iglesia? Y yo creo que la respuesta tiene que ser ciertamente negativa. Entonces, ¿qué es lo que pone en marcha Jesús de Nazaret? Pues un movimiento igualitario de discípulos y de discípulas que le acompañan en el anuncio y la realización del reino de Dios en la historia. Y además es un movimiento que se sitúa no dentro de los movimientos ortodoxos del judaísmo, sino dentro de los movimientos heterodoxos, los movimientos proféticos, los movimientos sapienciales, todos estos movimientos de renovación. Y entre ellos, y entre esos movimientos, y enlazo de esa manera con lo que ha dicho Pura, entre esos movimientos había un movimiento de mujeres de Galilea que se reunía temporalmente para compartir sus experiencias religiosas, liberarse de toda dependencia y afirmar su autonomía. Fijaos que yo creo que lo más importante de este movimiento es el ethos o la ética que practicaban. Y esa ética suponía 4 cosas. Renunciar a la familia patriarcal, claro, renunciar a la propiedad privada, renunciar a una vivienda fija y renunciar a su propia seguridad. Fijaos, por tanto, que nos encontramos en las antípodas totales al comportamiento jerárquico, piramidal, patriarcal, depredador de los bienes que pertenecen al pueblo. En síntesis, podríamos decir que se trata de un movimiento marginal en sintonía con las aspiraciones de los marginados y con las expectativas de liberación de los oprimidos, ¿no? Es una comunidad, un grupo marginal de hermanos y hermanas donde no tienen cabida las estructuras de dominación. Y finalmente, en relación con este primer punto, ya lo otro lo voy a hacer aforísticamente, muy bien. Finalmente, destacar que para mí lo más importante de este movimiento es la incorporación de las mujeres y su participación dentro del discipulado de iguales en las mismas condiciones que los varones. Me impresionó mucho hace ya 30 o 30 y tantos años, ya de todo hace entre nosotros tantas décadas, ¿verdad? Me impresionó mucho la lectura de un libro que es fascinante y yo creo que se ha agotado aquí en España y no se ha vuelto a editar, de Elizabeth Schiller Fiorenza en memoria de ella, ¿no? En el que ella dice que la presencia y el protagonismo de las mujeres en el movimiento de Jesús, cito comillas, son de la mayor importancia para la praxis de solidaridad desde abajo. Esta es la tesis, antítesis. El neoliberalismo episcopal es un texto que yo escribí hace unos meses y que, bueno, pues que parece que es un oxímoron, ¿no? Cómo los obispos pueden ser neoliberales, sobre todo conociendo como conocen estos textos de la vida de Jesús y de su práctica liberadora y especialmente, claro, en este momento, pues considerando como muchos de los obispos españoles se declaran franciscanos, de cómo pueden ser neoliberales unos obispos que deben obediencia al Papa y deben seguir sus enseñanzas, ¿no? Pues yo creo que sí. Y son 3 hechos que justifican esta afirmación del neoliberalismo episcopal. El primero, el tema del que estamos tratando, vamos a tratar hoy y mañana, que son las inmatriculaciones. Según los datos últimos, que además son datos remitidos por el Gobierno al Congreso de los Diputados,
en febrero de 2021, de 1998 a 2015, la jerarquía católica. Muy interesante lo que tú has dicho, distinguiendo lo que es la comunidad cristiana de lo que es la jerarquía. La jerarquía católica inscribió a su nombre 34.961 bienes en el registro, ¿no? De entonces para acá, a lo largo de desde el año 46 hasta el 70, son más de 100.000 bienes, ¿no? Y claro, el mayor pelotazo de estas inmatriculaciones pues es el pelotazo de la mezquita de Córdoba, ¿no? ¿Recordáis por cuánto, no? Y recordáis 30. también qué relación puede tener con el caso de la traición de Jesús. Por 30 euros, y yo digo por 30 monedas de plata, miserablemente, ¿no? 3, bueno. Segundo, el segundo motivo o segunda razón por la que yo hablo de neoliberalismo episcopal es los privilegios de todo tipo que los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 conceden a la Iglesia Católica. Educativos, culturales, militares. La Iglesia Católica Española está militarizada, queridos amigos y amigas. Está militarizada porque tiene un vicario general castrense que atiende pastoralmente a los militares. Por tanto, esto es lo más inaceptable que se puede imaginar. Militarización de la Iglesia Católica Española. Pero claro, el problema es que no está militarizado solo los obispos, sino que ellos han militarizado a la comunidad cristiana, ¿no? Y en este sentido, pues son también económicos y fiscales que ascienden pues, a una dotación de más de 10.000 millones de euros, contando con lo que no pagan y con lo que ingresan, porque las dos modalidades son las que tienen que tenerse en cuenta. Y el tercer hecho que viene a legitimar lo que yo llamo el neoliberalismo episcopal es la asignación tributaria. Termino con la síntesis. Y la síntesis yo creo que está en esa magnífica encíclica del Papa Francisco de la Alegría del Evangelio, en la que lanza 4 noes. No a una economía de exclusión y a la inequidad que mata. No a la nueva idolatría del dinero. No al dinero que gobierna el mundo en vez de servir. No a la iniquidad que genera la violencia. Y continúa. La adoración al antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de una economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Completa esta síntesis la conocida afirmación de Pedro Casaldalia, que la pronunció además en un congreso al que le invitamos el año 1996, recordáis, y que lo hizo no me acuerdo, por Zoom ciertamente no, pero estaría grabado, cuando dijo en aquella conferencia que el neoliberalismo es la gran blasfemia de nuestro tiempo. Conclusión, 3 líneas nada más. Con las inmatriculaciones, los privilegios que le reconocen los acuerdos con la Santa Sede a los que no están dispuestos a renunciar y a la asignación tributaria que le reporta en torno a 300 millones todos los años, desde que Moratino, recordáis, firmó aquella nota con el Vaticano que le incrementó del 0,52 al 0,70, pues mi conclusión es la siguiente. Los obispos españoles han dejado de adorar a Dios y de optar por las personas y los sectores empobrecidos y han caído en la idolatría. Pero no en la idolatría de adorar al becerro de oro, sino todavía mucho peor, la idolatría de adorar el oro del becerro. Muchas gracias. Bueno, 20 minutos.
Muchísimas gracias. Pasamos a un pequeño debate. Sí, hay una palabra sí. que hay. Sí, vamos a abrir un turno de palabras y comentar las intervenciones. Bueno. A ver, por favor, antes de comenzar las intervenciones, teníamos previsto 20 minutos de diálogo. Al principio advertíamos que teníamos que ser muy respetuosos con el horario. Bueno, nos hemos ido desviando, como habéis visto. Si queréis, a decisión de todos, dedicaríamos unos minutos a hacer alguna pregunta, no a lanzar nuevas tesis, sino unas preguntas, si hay algo que preguntar, y sin movernos ahora, pues continuaríamos con la presentación de los libros. A ver, si hay alguna. Sí. Bueno, si queréis levantar la mano para ver cuántas palabras hay. Ahí hay una palabra, 1, 2 y 3. Vale. Pues no, hay 3 personas que quieren hablar. Sí, 1, 2 y pues venga, muy breve, presentar la pregunta si es caso. Ser breves. Buenas tardes. Yo soy casi octogenario y he tenido la inmensa suerte de tener una familia y un padre que, a pesar de haber nacido en 1897, no era nada machista. Y digo 2 cosas. Es fundamental, y no voy a hacer mucho más que lo que voy a decir ahora, es fundamental que, para no escandalizar a mucha buena gente que hay entre los católicos, yo soy de una familia católica, que hagamos pedagogía, pensando en la gente común. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, el tema de la mujer. A mí me enseñaron en el colegio, porque yo estudié religión en el colegio, que María, que Eva lo que comió no fue una manzana, que es una gilipollez. A mí lo que me enseñaron es que comió del árbol del fruto del bien y del mal. Es decir, del árbol del raciocinio y de la libertad. Entonces, en vez de pecar, lo que hizo fue ser el primer ser humano en la mitología sobre la tierra. Y además, compartidora. Y además, otra cosa más, el castigo era que íbamos a morir. No voy a preguntar, voy a decir lo que me dé la gana. Y si no os gusta, me estáis. Bueno, compañeros, que va a terminar ya. Ya, acabo ya. Y acabo ya. Y digo, y el castigo de que por el hecho de que Eva fue tan malísima, el castigo es que íbamos a morir. Y la explicación que yo he recibido es que precisamente por haber alcanzado el raciocinio, aunque hay muchos seres vivos que no tienen libertad ni raciocinio, aunque sí sentimientos, somos por el raciocinio capaces de anticipar que vamos a morir. Y por último, más tarde, y por último, Bueno. también sobre esto, yo precisamente por lo de la pedagogía, yo nunca hablo de la Virgen María, porque parece que el gran mérito es que fuera virgen. Yo digo que, como en todas nuestras familias, nuestra madre ha podido influir necesariamente en nuestra visión de la sociedad y del mundo. Y que lo que yo creo, aunque no estaba allí, es que María de alguna manera influyó, o al menos en parte, en la visión de Jesús. Lo que quiere decir que María, para mí lo importante es que debió ser una magnífica madre. Muchas gracias. Eso lo cree muchísima gente. ¿Hay otra pregunta? Aquí hay una segunda palabra. Sí. Yo voy a hacer una trampa con mi pregunta porque es una observación, pero la voy a hacer en forma de pregunta y así me legitimo. ¿No creéis, por todo lo que o no creen ustedes, no creéis por todo lo que se ha oído aquí y lo que flota en el ambiente, que deberíamos hablar más? No de templos, pues estamos identificando templos, catedrales, mezquita catedral y la Santa Madre que los parió. Es que el 75% de las inmatriculaciones son bienes civiles, que son la casa al cura en el pueblo y la escuela. He preguntado. Sí. Gracias. Allí a la derecha, a tu derecha.
Yo una pregunta muy cortita. Mira, yo hago esta pregunta. Por supuesto, tú has hablado de la mezquita, pero yo hablo de todas las catedrales de España, que siempre te cobran ya un precio de 6 o 7 euros. Yo me pregunto, ¿eso qué va? ¿Al Estado? ¿Va a la Iglesia? ¿A dónde va? Bueno, brevemente, si queréis contestar. Muy breve. Va destinado a la catedral que se visita. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba es visitada por 2 millones de personas al año, aparte de todas las visitas que se hacen por la noche con servicios, con efectos especiales, y se suele hablar de que ingresan los canónigos en torno a 18 o 20 millones de euros. Y parte de las reformas que se hacen o del mantenimiento las paga la Junta de Andalucía, con lo cual, ¿dónde va ese dinero? Pues imagínate tú dónde, ¿no? En Andalucía hubo hasta hace poco tiempo un banco que era Cajasur, y supongo yo que parte de ese dinero pues entraría en el Cajasur, que era de propiedad de don Miguel Castillejos, ¿no? Con lo cual la Allianz se refuerza todavía más la tesis que yo defiendo del neoliberalismo episcopal. Sí, hasta hace poco la entrada que compraba, bueno, en fin, quien vive o ha nacido en Córdoba no paga. En fin, las demás personas ponía donación. O sea, en fin, y entonces no tributan por eso. Sí, bueno, pues sí, yo creo que es una conversación abierta y tenemos aún más mesas en las que compartir y escuchar y preguntar. Así que gracias por estar, nos vamos a levantar y los siguientes compañeros que van a presentar su libro, gracias por estar. Bueno, muchas gracias a la mesa. Vamos a, si alguien tiene que ir al lavabo, como quiera, pero vamos a continuar con la presentación de los libros. Por favor, Miguel Santiago y Pascual Subit. Gracias.